Regresamos a Háblame Derecho y estamos hablando con el licenciado Jesús Serrano de la Vega sobre libre configuración legislativa. Ya nos explicó detalladamente los alcances, los orígenes de esta expresión e incluso ya entramos a analizar el aspecto político que gira alrededor de estos órganos del Estado y jurídico, de alguna manera, que incluyen en esos órganos de división de poderes al Poder Judicial y al poder que tiene que ser la fiel balanza precisamente entre los poderes. Y entonces pues te cedo la palabra para que de ahí vayamos concluyendo en esta etapa final sobre esta interrogante de la libre configuración legislativa. Adelante. Me voy a arriesgar con una definición. Para mí, democracia significa el gobierno por el pueblo. No solamente como se dice del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, no, por el pueblo. El pueblo gobernándose a sí mismo, con sus agentes electos para esos efectos. Porque hay que reconocer que en la vida moderna, bueno, mientras específicamente en las polis griegas era posible que efectivamente en los teatros se reunieran en concreto todos los miembros de la polis y todos decidieran las decisiones que impactaban a la totalidad y ejercían el gobierno directo, eso no es posible en la realidad humana, menos cuando en concreto las sociedades han crecido tanto. Claro. Y de allí, justificada y razonadamente, se ha creado la idea de la representación, del gobierno por representación. Muy bien. ¿Qué ocurre cuando el concreto gobierno por representación importa representantes que no representan a nadie? ¿Qué sucede cuando específicamente una constitución como la nuestra y como la francesa de 1791, después de la Revolución, dicen concretamente que los diputados representan a la nación, no al pueblo? ¿Qué es nación? Ya decía yo la idea de la nación de la France. Sí. En México, específicamente los diputados representan a la nación, no al pueblo. ¿Qué es eso? ¿Ante quién ejercen efectivamente cuentas? ¿Ante quién la rinden? Bien, atribuyo una definición para que nos entendamos. Democracia es el gobierno por el pueblo. No todos podemos específicamente dedicarnos a gobernarnos a todos, porque tenemos que trabajar para generar lícitamente recursos y vivir, porque no tenemos interés en ello, porque no tenemos conocimiento suficiente, porque no hay tiempo suficiente para ello. Para ello tenemos empleados públicos. Y en este caso específicamente los empleados públicos nos deben rendir cuentas. Gobierno por el pueblo. La democracia directa no es posible, porque materialmente la naturaleza de las cosas lo impiden. ¿Qué significa entonces hoy por hoy democracia? Democracia por el pueblo de manera efectiva, en función de que quienes en concreto representan, en su caso población, le rinden cuentas a la población. ¿Y dónde en concreto importa más una rendición de cuentas? En el ejercicio de recursos públicos. ¿Por qué? Porque en términos de lo dispuesto por la fracción cuarta del artículo 31 constitucional es nuestra obligación contribuir a los gastos públicos, así de la Federación, del Estado, del Distrito Federal, del municipio en que residamos, de la manera proporcional y equitativa que establezcan las leyes. ¿Por qué la Corte, en ese que a mi juicio involucra un conjunto de derechos humanos, sin duda, que derivan en concreto de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que inspiró la Revolución Francesa, específicamente en el caso no se puede analizar la razonabilidad ni en concreto la verdadera justicia de las medidas que en concreto el propio pueblo se carga a sí mismo en ejercicio de su representación supuesta en Cámara de Diputados? ¿Por qué en concreto la Corte ahora? Yo no creo que exista temor de un golpe de Estado, ni estando las cosas tan descompuestas como muchos dicen que hoy lo están aquí. Vean el resto del mundo, estamos mucho mejor que muchos, aunque no lo crean. Pondría simplemente como ejemplo algunos que no son halagüeños. En el índice internacional de propiedad, de protección de derechos de propiedad, sin embargo, no nos va nada bien. Nada bien. Estamos en la posición 54 de 97 naciones.
Y en concreto nuestros tributos derivan de nuestra propiedad personal compartida para que se mantenga la cosa común, prestando servicios comunes, buscando el bien común. Me parece a mí justificado hoy, históricamente, que en el caso concreto el escrutinio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de las leyes tributarias y de su ejecución administrativa sea ligero, de ninguna manera, respetuosamente disiento de ello. Y lo postulo a cada rato que puedo. ¿Por qué? Porque esto hoy por hoy ha motivado que los agentes de gobierno, que en realidad no representan a nadie, ni rinden cuentas eficiente ni eficazmente a nadie, y la Corte acaba de definir en jurisprudencia que es eficiencia y eficacia para estos efectos más allá del diccionario, en el caso concreto hacen lo que quieren, y lo que vivimos es insolencia y corrupción, robo de recursos públicos. Tú y yo que nos matamos trabajando decentemente por nuestras familias, por nuestra ciudad, por nuestro país, específicamente no somos quienes podamos exigir cuentas directamente a nadie. Y en principio no podemos, y lo pongo entre interrogaciones porque yo postulo que sí, y en principio no podemos justiciar el ejercicio del gasto público. Y yo no pude en su momento, por falta de tiempo en su momento, poner en amparo la demanda constitucional que quería contra la compra de 2 equipos de fútbol que hizo el Instituto Mexicano del Seguro Social con mis cuotas obrero-patronales, las patronales fundamentalmente. Y no puedo en el caso particular discutir que específicamente en el caso concreto los administradores del gobierno destinen a un hoyo negro insondable que nos lleva a otro universo que se materializa en Ibiza y en los mares de la Polinesia y tal y cual, pagos a maestros inexistentes en número de 350,000 que equivalen en miles de millones de pesos a 500,000 millones de pesos. La reforma fiscal de 2014 involucró la pretensión de recaudar, me corrige si me equivoco, 194,000 millones de pesos. Tenemos un endeudamiento específicamente en volumen de Producto Interno Bruto, aproximado en realidad, incluyendo el gasto de Cemex, de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad del 20% del producto, y ahora con lo que se propone la nueva Ley de Ingresos de la Federación 2015 el problema se agrava, y tenemos un problemón con el precio del petróleo y todo lo que está alrededor de esto. Ya Estados Unidos no importa, produce y exporta. Hace 4 meses, estamos ahorita en noviembre, específicamente el precio del barril del petróleo mexicano excedía los $100. Ahorita, hoy, si la información que me dieron es correcta, estaba ya en $70. Los rusos sostienen que en unos meses bajará a 60. ¿Cómo caramba no va a ser debido que el escrutinio constitucional de las legislaciones tributarias todas y de cómo tú y yo somos exaccionados para la cosa pública sea fuerte, claro, riguroso? Me opongo, no lo concibo y no estoy de acuerdo, y lo postularé tantas veces como pueda. Tal vez nuestro honorable, yo soy un simple litigante, un ciudadano, sí, y un contribuyente formal. En concreto, pienso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debería repensar sobre esto. Sobre todo en un tema que estás comentando muy detalladamente de la democracia, Jesús, porque al final, si el mensaje es la libre configuración legislativa, implica que no necesariamente el amparo es el instrumento para proteger esos derechos. ¿Qué lo es? ¿Hablar con nuestro diputado para que el diputado haga leyes que realmente respeten la Constitución? Eso es inviable en Amigo la realidad querido, que estamos viviendo. ¿cuántos años tú y yo hemos estado ahí matándonos en el Congreso con las reformas? Sí. Con razones, con libretos redactados, con razones sustantivas. No, y ha habido una colaboración reciente muy importante en donde se nos ha escuchado y se han planteado las preocupaciones del seno de nuestras comisiones, de nuestro colegio. No obstante ello, no pensamos que ese es el canal indicado para proteger un derecho constitucional. No digo que la posibilidad no exista. Sí, pero la función del diputado no necesariamente Perdóname es que esa, te interrumpa. ¿no? Voy a ir a algo Venga. muy duro. Yo te pregunto a ti, tú eres experto.
Tú eres un abogado constitucionalista, fiscalista reconocido y conocido. ¿Qué ocurriría hoy si, violando el acuerdo de supuesta inmutabilidad en cargas tributarias, porque se vienen encima materialmente crisis económicas, están a la vuelta de la esquina en 2015, año electoral de la mitad del periodo del sexenio, específicamente con renovación absoluta de la Cámara de Diputados? ¿Qué ocurre si ahorita al señor secretario de Hacienda, a quien tú quieras, se le ocurre aquí en este México nuestro de 2014 proponer un impuesto a las ventanas? Aquí hice un artículo en la época de Santana, en donde relaciono en la época de Santana los pocos tributos específicamente que existían. Miren ustedes, en la época incluso de la colonia y en la posterior santanista, cuántos nos pesaban en México. Luego, 3 líneas. Luego, durante la conquista, la población de la Nueva España vivió y dio cargas tales como las alcabalas, aljamas, morerías, formaderas de antares, almojaricazgos, hortazgos, montazgos, ataduras, chapines de la reina, etc. Y luego, durante el siglo XIX, 1800, apenas, aunque tú y yo somos unos niños, padeció varios de los aborrecidos y aborrecibles impuestos santanistas. Más tarde, en 1925, el impuesto del centenario está ahí. Los aborrecidos y aborrecibles impuestos santanistas, que ya documenté, implicaban un peso oro a un perro, a tener un perro. Había tenencia de perros, ahora hay tenencia de carros. 2 pesos a los gatos. ¿Por qué? Pues yo creo que a Santana y a su congreso, a modo, le caían mal los felinos. Específicamente, pero había impuesto efectivamente a las ventanas, y no nada más a las ventanas, que es el famoso, a las puertas. ¿Qué pasaría ahora en diciembre? ¿Qué tal si viene una iniciativa de ley federal que grava específicamente las ventanas y las puertas? Nuestra Suprema Corte de la 10ª época, ¿cómo la va a juzgar? Pues una pregunta muy interesante, porque además pareciera que mientras estuviera tal vez razonablemente justificado, tal vez los declararía constitucionales, que no, a eso quiero llegar. Tal vez. ¿Por qué? Pues porque revelan entonces capacidad económica, como el impuesto sobre nóminas, para construir ventanas. ¿No es esto un drama? Creo que este es el sentido de este programa. Creo que al final, después de esta reflexión, Jesús, que agradezco la franqueza y la honestidad intelectual con la que la haces y la valentía, desde luego. Y yo agradezco esta última invitación a participar. Que al final no es un tema de un señalamiento con un afán de molestar. Hombre, claro es que un no. señalamiento con una preocupación razonablemente lógica y que invita a la reflexión. No hay más. Porque pero el respeto existe, de todos. El respeto existe, pero la reflexión también siempre debe de ser un motor para podernos impulsar a la modernidad y al respeto al Estado de Derecho. Y además el respeto es debido, sí, pero nos lo debemos los dos, el pueblo los dos, y el nuestro pueblo gobierno. Y el Estado. Nosotros mantenemos el gobierno. Y el problema es lo que tú dices, el Estado, la nación, la democracia, conceptos que son tan vagos, que son tan imprecisos y que pueden servir como un escudo protector para justificar violaciones a derechos humanos o que nadie sea realmente el responsable de respetar esos derechos, porque entonces si no es el legislativo, si no es el judicial y mucho menos el ejecutivo, pues ahí sí preguntaríamos como esa gran pregunta mexicana, ¿y ahora quién nos va a defender? Es el pueblo, el culpable es el pueblo. Leía en Facebook un chiste muy fino. En el caso concreto, ¿quién es el culpable? Pensemos en el buen libro, en la Biblia, para quienes somos católicos. El que mata a la vaca, el que agarra la pata, el que ve que uno está agarrándole la pata y el otro asesinando a la vaca, y se dice que en México el culpable es la vaca. Yo no sé si así valga la pena concluir. A mí no me gusta concluir sin proponer. Tengo propuestas, pero tienes un minuto para hacer alguna propuesta. ¿Qué tal si un nuevo programa? Porque
porque en concreto, ¿qué diría? El escrutinio ligero, constitucional y convencionalmente hablando, de las normas tributarias legislativas formales y materiales, pero formalmente administrativas, debe cambiar, porque ha propiciado todo tipo de abusos. Y si seguimos en este orden de cosas, esperemos francamente los impuestos a las ventanas constitucionales. Pues gracias, Jesús. Amigos, esto es Háblame Derecho, programa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, y hemos platicado sobre la libre configuración legislativa y queremos simplemente invitar a la reflexión sobre el tema. Hasta la próxima.